amables oyentes de Altía Noticias. Saludamos a través de nuestras plataformas digitales, la estación de emisora punto 5 en los 1490 en este día lunes festivo. Estamos con Javier Ospina, hacer análisis político de la semana. Javier Ospina, ¿cómo le va la vida? Bienvenido. Hola John Didier, muy buenos días para usted y por supuesto para todas las personas que nos siguen muy juiciosamente en el resumen de la semana. Bueno, en este momento, pues yo podría decir que uno de los hechos más importantes es que el presidente de la República, Gustavo Petro, se está quedando solo. Nadie lo acompaña en su narrativa de no reconocer a Abelardo de la Espriella como el presidente legítimo de Colombia, pues se debe posicionar el próximo 7 de agosto. Sobre todo porque ya la Contraloría hizo el pronunciamiento, reconoce a Abelardo Laspella, le está entregando las cifras, la información que necesite sobre cómo va la ejecución de los presupuestos, lo que están evaluando. Lo mismo ha hecho la Defensoría del Pueblo, que reconoce es a Abelardo de Laspella. Las altas cortes, los magistrados también han hecho lo mismo. Lo hace el Partido Alianza Verde, que ha dicho, bueno, nosotros en campaña apoyamos a Iván Cepeda, pero en este momento tenemos que decir que el presidente es Abelardo de la Espriella, así que no lo acompañamos, señor presidente. Y también el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también dijo en las últimas horas que los resultados fueron contundentes y que las fuerzas militares están para hacer cumplir la Constitución y que el presidente se llama Abelardo de la Espriella. Sobre todos esos elementos, ¿qué análisis tiene usted de la situación política hoy en Colombia? Bueno, John Didier, pues genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Pues ahí está Gustavo Petro desde el principio de sus inicios políticos, pues hasta esta última etapa que es la de ser presidente de la República, está queriendo implantar una narrativa. ¿Cuál es la narrativa que ellos quieren implantar? Que el gobierno que es legítimo, que ganó las elecciones en las urnas, pues no tiene legitimidad según ellos, porque se hizo a través de mecanismos ilegales. Esa es la narrativa que Gustavo Petro quiere implantar en todos los primeros corazones y luego en las mentes de sus seguidores, porque usted bien lo ha dicho, gran parte de la institucionalidad, por no decir toda la institucionalidad de Colombia, está arropando Lo que y avalando la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Correcto. También pues ha sido, pero le pareció acertado al presidente Abelardo de la Espriella suspender el proceso de empalme con el gobierno saliente porque el presidente Petro no lo reconoce. Pues a ver, ¿qué sucede? Lo que pasa es que no solamente ese proceso de empalme se da a través de unas reuniones físicas en las diferentes entidades. Hay varios mecanismos para hacer ese empalme, ¿no? Una es solicitar los diferentes informes finales de las entidades, las cuales esos informes deben ser públicos. Ellos recopilan esa información, luego de que recopilen esa información, hacen su análisis y hacen también su evaluación. Al final, en algunas entidades, yo se lo digo, lo están haciendo. Hay funcionarios delegados por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, llegan, recopilan la información y ellos van a tener su tiempo necesario en el momento en que ya asuma el presidente Abelardo de la Espriella a partir del 7 de agosto ser presidente, comparan con lo que los dejaron y ahí va a haber, pienso yo, que va a haber un mes mínimo donde va a haber la comparación de lo que les entregaron a la realidad de lo que van a encontrar. Entonces ese mes también del 7 de agosto al 7 de septiembre va a ser muy importante, ¿no? Porque pues finalmente vamos a saber la verdad de este gobierno. Y ahí también es una responsabilidad de este gobierno entrante empezar a develar pues todas esas cifras amañadas. Fíjese lo que pasó, perdón, ahí le cambio de tercio muy rápidamente, con las cifras reveladas de la EPS, ¿no? De la nueva EPS. Por fin, luego de 2 años de intervención de este gobierno de Gustavo Petro, tenían las cifras guardadas. Y ya los funcionarios que se están yendo están empezando a entregar esas cifras. Primero, porque es que la vida pública no termina de muchos funcionarios que están hoy en el gobierno Petro, no termina con el gobierno Petro. Ellos deben tener también y dejar una hoja limpia de pública. Entonces, por esa razón, yo veo que también hay voluntad
de algunos funcionarios del gobierno Petro de entregar las cifras reales. Es que para allá iba, no es que se me salga del tema, que yo estoy confundido. Usted que es un actor político, por favor me dice, porque escuché a Elsa Noguera, la ministra de Transporte de Abelardo de la Esprilla, diciendo, solo en un ítem, ojo a lo que le vamos a comentar acá, solo en un ítem, y usted ya nombró lo de la nueva EPS. Y si usted se va cartera por cartera, entidad por entidad, parece que va a encontrar la misma situación, el mismo común denominador. Por eso Carlos Alonso Lucio habla de que lo de Petro no es rebeldía ni revolución, sino corrupción. Y por eso lo demandaron. Y además habla, y mucha gente habla de que Petro se robó el Estado, porque las obras no se ven por ninguna parte. Entonces, ¿qué dijo Elsa Noguera? Seguramente usted la escuchó y la vio que de 16 billones de pesos que destinó el gobierno a los caminos de paz, 14 billones se entregaron. Y cuando usted va, se ejecutaron, es decir, se desembolsaron. Y cuando usted vea a ver las carreteras, solo hay ejecución del 3%. Es decir, usted paga una obra, cuando usted contrata a un maestro para que le haga algo en la casa, usted le paga por adelantado y usted va a ver al tiempo si le hizo o no la obra y usted encuentra que no ha hecho nada. Solo el tres Ujú, por ciento es nada. sí. ¿Qué no nos da un análisis de esa situación? ¿De cuánto puede ser el del falco, el robo? ¿Y qué va a pasar con todos los funcionarios? Porque aquí en adelante tiene que empezar a operar una Contraloría, una Procuraduría, una Fiscalía, ojalá funcionen, para que metan a la cárcel a todos los funcionarios que hayan sido responsables de este descalabro y de este robo total en las entidades del Estado. Pues hagamos un análisis de cuánto fue el presupuesto que Gustavo Petro y sus funcionarios manejaron en estos 4 años. Es aproximadamente 500 billones de pesos el presupuesto anual de la nación. Lo multiplicamos por 4, eso nos da fácilmente 2.000 con B, billones de pesos. Eso quiere decir que, bueno, cuando lamentablemente en este país hizo carrera lo de sus justas proporciones, es que en temas de corrupción se puede perder fácilmente un 10%, John Didier, ¿cierto? Ese, Entonces, si hablamos que perdón es, que me interrumpa, eso era lo tradicional, sino que Samuel Moreno lo sí, dejó 20% y eso se cayó. por eso, entonces como hay algunos gobernantes que rompen esa regla, que no debe ser ninguna regla, eso se debe eliminar, esa mala costumbre, entonces, y que por buenas oídas de muchos contratistas de este gobierno que decían que aquí no pedían el 10, aquí habían algunos funcionarios que pedían el 40, el 50, y como la mayoría de inversiones, pues usted se puede dar cuenta y todos los colombianos, dígame cuál es la gran obra por ejemplo, de infraestructura que deja este gobierno. O sea, el tren que él prometió, o ese tren bala que iba de Buenaventura a Barranquilla o a Cartagena, creo que no puso ni un riel, ni un metro de riel, ¿no? Entonces por ahí no fue. Carreteras de cuarta generación o de quinta generación tampoco hubo. Acueductos, vías terciarias menos, autopistas no, puertos nuevos no, aeropuertos no, educación. ¿Cuántas universidades creó Gustavo Petro? ¿Cuántas? Prometió 100, Absolutamente. prometió ¿Ah? 100, Por prometió eso, igual, universidades, 100. absolutamente ninguna. O sea, ¿dónde están esos 2.000 billones de pesos? Entonces, volvamos para contestarla claramente su pregunta. Aeropuertos ¿Cuánto? nacionales, ¿no? Aeropuertos Ah, internacionales, sí. los pueblitos que no llegan ni los nacionales. No, no, no. Y finalmente es por donde más la plata de la corrupción se va, fácilmente. Entonces, yo le quiero decir que de esos 2.000 billones de pesos, tranquilamente, si multiplicamos por algo prudente, que es lo que esta gente pedía en sus contrataciones, que es el 30%, pues se robaron 600 billones de pesos. O sea, todo un presupuesto de un año, John Didier. Y eso siendo prudentes en el manejo de las cifras. Por eso es tan importante que el gobierno entrante y sus funcionarios hagan un balance claro y se lo muestren al país. ¿Por qué? Porque dato mata relato. Y aunque uno se vuelva cansón, hay que empezar a desenmascarar este mal gobierno de Gustavo Petro. Pero como ellos son muy talentosos en cortinas de humo, ahora por eso comienzan a hacer el relato de la falsa elección
Abelardo de la Espriella o de las irregularidades o de la ilegítima elección mejor del presidente Abelardo de la Espriella. Por eso ellos necesitan fabricar ese relato urgentemente. Pero entonces lo que dice el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuando afirma, nuestras manos están limpias, no tenemos nada que esconder y no aceptamos ningún título de empalme anticorrupción, no lo aceptamos, no más agresiones. ¿Cómo no creerle entonces? Pues obviamente no hay que creerle, hay que esperar que el gobierno entrante entre, tome las riendas de cada entidad, verifique lo que le están dejando y automáticamente publique las cifras. Y eso es un compromiso que ha realizado el presidente Abelardo de la Espriella con todos los colombianos. Y lo que usted decía, funcionario que haya cometido actos de corrupción debe pagar, empezando por el presidente de la República. Y Ahora, cuando yo hablo de actos de corrupción, no solamente es robarse el erario público, ¿no? Porque acuérdense que yo tengo una máxima. Uno cuando le exige a un político algo, yo digo muchas veces a los ciudadanos con que uno se encuentra en la calle, usted como ciudadano solo debe exigir tres cosas básicas a un político. Que no robe. Dos, que no deje robar, porque es que es igual de culpable robar a dejar robar, o sea, mirar para el otro lado mientras que están robando los del lado, ¿cierto? o Y sea, otro, pues que hagan las cosas bien. y como también ocurre, a que tengo que firmar un documento sabiendo que eso es un documento chueco. Prefiero perder Exacto, a prestarme para un robo porque puedo terminar yo encanado. exactamente, exactamente. Entonces, por eso es eh, tan importante darle un tiempo de espera, pero también exigirle, hay que empezarle a exigir a este gobierno entrante que sea claro y contundente con las investigaciones de corrupción, porque para mí, mínimo se robaron 600 billones de pesos en esta administración de Gustavo Petro. 600 billones de pesos mínimo. Bueno, eso es mucho dinero, ¿no? ¿Eso es cuánto? Eso es un presupuesto de todo el estado al año. Mínimo, sí, lo correcto es que el presupuesto creo que para este año quedó en 550 billones de pesos. O sea, Sí. sí, con 600 billones de pesos tendríamos el mejor sistema de salud, por ejemplo, el mejor sistema de salud del mundo. Si le hubiéramos invertido lo que se robaron en corrupción al sistema de salud, hoy todos los colombianos estuviéramos 100% cubiertos con los mejores estándares de servicio. Es que aquí la corrupción no solamente pasa porque se lleven un dinero, es porque la corrupción cuando se deja ejecutar en lo público se juega con vidas humanas, porque ese dinero debería ir a unas líneas críticas del Estado. Ejemplo, en este caso la salud. Cuando se le quita la salud para robar, el dinero a la salud se le quita para robárselo, pues imagínense qué pasa. Pues hay personas mal atendidas, no tienen buen servicio, no tienen medicamentos. Y eso finalmente, ¿qué causa? Muerte, muerte. Entonces, por eso hay que sancionar drásticamente la corrupción en este país. El que Abelardo de la Espriella no se posesione en la Plaza de Bolívar como es lo habitual, sino que lo haga en un cantón militar, ¿qué concepto le merece? Pues mire, esto es más de forma que de fondo. Finalmente, pues ahí está arreglado la forma como el presidente entrante debe protocolizar su posesión el 7 de agosto. Y obviamente, pues Abelardo de la Espriella y su equipo de trabajo deben cumplir con ese reglamento. Independientemente que lo haga en la Plaza de Bolívar, pues lo puede hacer en otro lugar siempre y cuando obviamente el Congreso de la República en sus dos cámaras, o sea, en Senado y Cámara de Representantes, lo apruebe. Yo me imagino que no va a tener ninguna dificultad para que la mayoría de senadores le aprueben y la mayoría de representantes de la Cámara le aprueben y él se pueda posesionar donde bien lo tenga. Inicialmente, y es más, una de sus propuestas en campaña fue reiterativa que él se iba a posicionar en una guarnición militar. Ya, entonces, pues yo no veo nada extraordinario. Lo que pasa es que hay algunas personas que quieren hacer ver algo que él lo prometió, que lo está cumpliendo, que lo va a hacer reglado bajo la Constitución y las leyes, pues un drama. Pues ahí no hay ningún drama. Yo finalmente, aquí lo que queremos es que rápidamente, que por lo menos, acuérdese de una frase también que hablamos mucho, uno sabe en el desayuno cómo le va en el almuerzo, ¿no? Y este señor, en lugar de irse, estoy hablando de Abelardo de la Espriella, en lugar de irse a vacaciones como lo hizo Gustavo Petro hace 4 años, acuérdese que, porque la memoria de nosotros es frágil, hace 4 años Gustavo Petro se ganó las elecciones y lo primero que hizo, ¿qué fue? Lo que hizo durante casi 260 días de su administración, coger un avión e irse del país.
Se fue para Italia a descansar, ¿se acuerda? Hace 4 años. ¿Petro estuvo 260 días por fuera del país en estos 4 años? Claro, revise las cifras. Casi un año por fuera. Un año de 4 años él estuvo viajando en un avión y supuestamente es amigo ambiental, ¿no? Respetado, imagínense cuánta contaminación generó para el mundo, ¿no? Él que es un defensor ambiental. Pero bueno, saliendo de ese tema, imagínense que Abelardo de la Espriella desde su primer día comenzó a trabajar, desde su primer día. Él no se fue a vacaciones. Fíjese que todos los días tiene una agenda intensa yendo a diferentes partes del país, instalando, por ejemplo, ya estuvo instalando los empalmes regionales, o sea, cerrando esas brechas que este presidente saliente Petro hizo con muchos gobernadores y alcaldes. Él los empezó a cerrar, diciéndole que esto es un gobierno absolutamente de todos. Y le voy a dar un gran ejemplo. El alcalde de Cúcuta, si usted ve los archivos de las declaraciones del alcalde de Cúcuta, fue una persona que apoyó abiertamente a Gustavo Petro, abiertamente a Gustavo Petro. Y lo vimos hace 2 días firme por la patria. No, diciendo que por allá no había, que no han tenido presidente, que por fin tienen presidente. Es, exactamente. Entonces, fíjese que este señor, el presidente de la República, el doctor Abelardo de la Espriella, pues está cumpliendo lo que prometió en campaña y está trabajando desde su primer día. Entonces, uno puede ver diferencias. Yo lo que quiero es que rápidamente llegue el 7 de agosto, se posesione donde primero el Congreso lo autorice, si lo autoriza a hacerlo por fuera del Capitolio Nacional o de la Plaza Bolívar, pues lo hará una guarnición nacional y a trabajar y a producir porque es que los problemas del país son supremamente graves para detenernos en qué lugar se va a posicionar el presidente de la República. Es, con- Aunque tiene un simbolismo, ¿no? Claramente hay un simbolismo detrás de todos estos hechos. es concejal Javier Ospina. ¿Se acuerda que yo le dije a usted que con el desarrollo de la jornada electoral no iba a haber problema ese día, que al final se iban a reconocer los resultados y que el problema iba a estar a partir del día 1 de la posesión del gobierno, que no iban a dejar gobernar con las protestas? Y ahí están los videos donde están convocando que hay que comprar zapatos porque calle es lo que viene para hacer invivible a Colombia. Se lo dije, ¿no? Sí, así es, pero también fíjese de qué boca salieron esas palabras, ¿no? De jóvenes instrumentalizados, ideologizados. ¿Dónde se ideologizan lamentablemente hoy los jóvenes? En nuestros colegios y en las universidades públicas, colegios públicos y universidades públicas. Por eso ahí hay que hacer un gran trabajo por parte de la nueva ministra de Educación, Vivian Morales, para que la educación de nuestros niños y jóvenes deje de ser ideologizada porque cómo uno es posible en una niña de 18 o 20 años, que era la niña que salió diciendo esas declaraciones, esté pensando es en eso en su vida, en entorpecer el crecimiento de un país, en ser violenta, en no dejar gobernar, en lugar de estar pensando, oiga, ¿cómo estudio? ¿Cómo produzco? ¿Cómo saco a mi familia adelante? ¿Cómo me proyecto yo hacia el futuro? Eso debería estar pensando un joven de nuestro país a estas alturas y no estar pensando cómo destruyó la institucionalidad, la democracia y generó no riqueza, sino violencia. Entonces, fíjese que hay muchas cosas que hacer por este país. Última pregunta, ¿le ha gustado el gabinete que hasta el momento se conoce de los que serán ministros de Abelardo de la Espriella? Sí, pues uno los compara con acordémonos que el primer gabinete de este gobierno saliente también fue relativamente con buenas hojas de vida. Lo que pasa es que le duró 6 meses, ¿no? Ese acuerdo político le duró 6 meses a Petro y luego se la jugó por los de ellos, que llegamos a tener hasta un ministro marica, ¿no? Acuérdese que el mismo en el Ministerio de la Igualdad, ¿no? Un señor actor porno, ¿no? Sí. Entonces, A mí me entonces gusta uno, venir a decir que tengo que sacar a un actor porno de mi... exacto, de su gabinete. Entonces, pues uno cuando analiza por lo menos este primer gabinete hasta el momento del presidente Abelardo de la Espriella, pues son personas que tienen una trayectoria importante tanto en lo público como en lo privado. Esperemos que no les quede grande la camiseta de lo público y gobernando. Eso es un gran, gran reto que tienen ellos. Pero bueno, démosles una espera. El primer corte de cuentas, acuérdense que se da a los 100 primeros días del gobierno. Esperemos que les vaya muy bien. Javier Ospina es concejal de Bogotá, analista político de Al Día Noticias. Gracias por esta conexión que hacemos a esta hora para analizar los hechos políticos que se registran en Colombia. Que pase muy buen día, feliz lunes festivo.
Igualmente, John Didier, un feliz retorno a sus hogares, a las personas que están viajando y a los que se quedaron en casita, que mañana les vaya muy bien en su día laboral. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.